Bueno, vamos a retomar, a ver si recuperamos el audio de hace ratito, pero trataré de hacer un resumen express por si acaso no. Estábamos viendo el prefacio de Lógicas de los Mundos. La propuesta de Badiou tiene ya una etiqueta mucho más identificable. Él le va a llamar a su propuesta filosófica la dialéctica materialista, que se opone a lo que él llama el materialismo democrático, que encuentra como discurso filosófico dominante durante las últimas décadas, digamos, sobre todo en la intelectualidad francesa. Es lo que en otros autores se denominará el posmodernismo o el giro lingüístico, etcétera, que como máxima va a decir no hay más que cuerpos y lenguajes, y pues sus combinaciones, ¿no? En todo caso, ¿no? Y sus modos de aparición en un mundo o en un cierto contexto histórico, si lo quieren decir así, etcétera. Y por el otro lado Badiou, que va a decir, bueno, sí, no hay más que cuerpos y lenguajes, sino que hay verdades. O sea, aunque suene gramaticalmente raro, es la manera en que lo pone Badiou para subrayar el carácter excepcional de las verdades y la manera en que esas verdades, como excepciones en un mundo, digamos, marcan a los cuerpos y los lenguajes, ¿sí? Los cuerpos marcados por una verdad se convierten en cuerpos de verdad o cuerpos subjetivados, y los lenguajes marcados por una verdad se vuelven lengua sujeto, al menos en el vocabulario del primer volumen del Ser el Acontecimiento. Todas estas nominaciones, ¿se acuerdan, no? Que eran necesarias para el sujeto acontecimiental o post-acontecimiental. Y entonces el sino que hay verdades es el que le posibilita esta dimensión dialéctica, ¿sí? Donde la pura cuestión, la dimensión materialista de los cuerpos y su aparecer se suplementa con la dialéctica de las verdades, ¿no? Y la introducción de estas verdades que, a pesar de que parecen imposibles en un mundo determinado, insisten en aparecer, ¿no? Y en ese sentido reconfiguran como al mundo, pensado al mundo pues como digamos como la organización que en filosofía le llamarían trascendental, ¿no? Es decir, la organización de lo que se aparece, ¿sí? De los fenómenos. Y bueno, en ese sentido, la diferencia entre el Ser y el Acontecimiento y Lógicas de los Mundos, el Ser y el Acontecimiento 2, es que el Ser y el Acontecimiento se trata del ser en tanto que ser. Para Badiou eso se ha tomado la teoría de conjunto, significa un ser inconsistente por ser un múltiple puro, nunca reductible a un uno, en mayúscula la U. Y por el otro lado, el Lógicas de los Mundos, que subraya el ser ahí en el mundo, o en otra palabra, el aparecer, ¿sí? Y por lo tanto toda bueno, para empezar, el mundo como categoría que justamente habla de las condiciones o coordenadas que posibilitan un aparecer, y bueno, por el otro lado, la posibilidad también de que las verdades aparezcan, ¿sí? Digamos, a pesar de las coordenadas del mundo, ¿no? O como excepción a las coordenadas del mundo. Comentaba también rápido del caso por un lado Picasso, en un sentido contemporáneo, que pinta algunos caballos en un par de dibujos, y por el otro lado las imágenes de la gruta de Chauvet, se llamaba, o algo así, Chauvet, donde aparecen caballos pues muy similares, que resultan para Badiou la creación sensible de la misma idea del caballo, ¿no? Y por lo tanto 30.000 años de diferencia entre las grutas y los dibujos de Picasso, y sin embargo la misma idea eterna del caballo atravesándose, o más bien mostrándose, apareciendo en estos dos mundos tan diferentes, ¿no? En este mundo de los cazadores, dice por ahí, y demás, de la gruta, y por el otro lado el mundo de lo que le llama irónicamente el millonario moderno de Picasso, ¿no? Y bueno, hablaba rápidamente de cómo pues era una serie de presuposiciones diferentes del arte, en el sentido de que estuvo hablando del arte y el acontecimiento artístico como una producción de una
de una nueva forma artística, el caso como canónico, por así decirlo, de la música atonal, que abre toda una serie de posibilidades de configuración formal en la música. Por el otro lado, una reflexión sobre, en el pequeño manual de estética que ya veíamos en ese momento, sobre las disciplinas artísticas como diferentes metáforas sobre el acontecimiento, y algunas tal vez con un cierto privilegio sobre de otras, en el sentido de organizar todos los elementos del acontecimiento, incluyendo la nominación, como va a ser el caso del poema, en tanto que se acerca al lenguaje, pareciera como más cercano a un entendimiento pleno del acontecimiento. Y en cambio acá lo que está en juego es una como cierta apuesta ontológica del arte, donde tiene la capacidad de, a través de lo sensible, crear la verdad de los objetos, de los animales, etcétera, ¿no? De las cosas en el mundo, como es el caso acá de la caballidad que le llaman, ¿no? Del caballo, que parece como ser la misma caballidad con tanta diferencia, ¿no? Entonces, como les decía, un poco como no hay una sola explicación que Badiou hace del arte, pareciera que hay al menos tres caminos que toma para pensar al arte. Pero bueno, vamos entonces a continuar. Espero que la versión completa de esa primera parte se recupere, pero por si las dudas, ahí está. Quedó pendiente el ejemplo del ejemplo político. Ya había adelantado un poquito la sesión pasada que pues también se involucran dos sucesos históricos que, digamos, tienen una diferencia pues de 20 siglos, ¿no? Un poquito menor que la otra, que a pesar de sus contextos históricos tan diferentes, resulta que ponen en consideración como una misma estructura formal de una verdad política, ¿sí? En los dos casos está puesto en consideración cuál es el rol que tiene el Estado en un proceso revolucionario, es decir, en una verdad política, ¿sí? Y por lo tanto tiene que ver con dos debates que se dan al interior de una organización estatal o un par de organizaciones estatales respecto a qué hacer con los trabajadores, con el mercado, con la economía, etcétera, involucrada en esa época. Y por un lado está, como más reciente, las discusiones que se dan en la época de la toma del poder de la revolución china o la revolución cultural, pero donde apenas está de alguna manera cocinando el aparato estatal que estará considerado ahí. Son debates que él registra entre el 58 y el 59, ¿no? Entre Mao Zedong y sus camaradas, colegas, que tratan de averiguar pues, qué hacer desde la figura del Estado, teniendo en consideración, y eso va a ser importante para Badiou, el antecedente soviético, ¿sí? O sea, sobre todo en su etapa stalinista. Dice, en estos años Mao tiene varias reservas hacia Stalin y por lo tanto hacia la política estatal, el rol del Estado en el proceso revolucionario, ¿sí? Desde la perspectiva de Mao, Stalin neutraliza la revolución poniendo en cierto rol protagónico al Estado, ¿sí? O subordinando lo político frente a lo estatal económico, ¿sí? Y en ese sentido, deteniendo como el proceso revolucionario radical. Entonces en ese sentido tiene un paralelismo, así como, digamos, también igual como varios años atrás, con un debate que se da en el año 81 a.C., en una querella, le dice, que se da entre los legistas, que eran como los especialistas de leyes, digamos, que estaban a su vez asociados a un régimen de la dinastía de Wu. Investigué un poco más porque yo no tenía este dato histórico, ¿no? El emperador se llama Wu de Han, lo escribe Badiou con W-O-U, pero si lo googlean así no le sale nada, tienen que ponerle Wu, W-U, Wu de Han. Es un emperador chino
el séptimo emperador de la dinastía Han, que gobierna entre el 141 antes de Cristo hasta el 87 antes de Cristo. Entonces no sé si ya lo notaron, pero el debate se dio en el 81 antes de Cristo, es decir, 6 años después de la muerte de Han, de Wu de Han, ¿sí? O del emperador Wu. Eso no lo dice Badiou, pero lo encontré por ahí en internet, ¿no? Entonces el debate en realidad es entre los seguidores políticos, o más bien los cercanos, ¿no? O sea, los que eran parte del gabinete pues de esta dinastía que pues defendían las políticas estatales del emperador Wu, que eran los legistas. Por un lado estaban los que estaban como afiliados a esta política, que eran los legistas, y por otro lado estaban los conservadores confucianos, ¿sí? Que frente a las transformaciones económicas y sociales que estaba introduciendo las políticas de Wu, trataban de ofrecer como una cierta perspectiva reaccionaria, ¿no? Como de regresemos a la manera tradicional de funcionar, ¿sí? Concretamente aquí está puesta en debate qué hacer con la posibilidad industrial que introduce los metales y demás, ¿no? ¿Qué lugar ocuparía los intercambios mercantiles, que por lo tanto iban a desplazar la centralidad de la economía de agricultura o campesina, que era central en la China todavía más antigua, ¿sí? Entonces los legistas eran como los que buscaban modernizar, ¿no? Como incorporar como estos dinamismos que se van a dar económicos y pues incluso políticos, cambios sociales y demás, que introducirá esta lógica económica. Los confucianos son los que se resistirán a estas políticas que ya se estaban dando en el régimen de Wu, del emperador Wu, pero que los legistas querían continuar, ¿sí? Como ese legado. Entonces el debate se registra en un libro que se llama Disputa sobre la sal y el hierro, y en este debate digamos, la reserva que tienen los legistas es hacia los tradicionales o conservadores confucianos, ¿sí? Que buscaban todo como una figura estatal mucho más tradicional, que no buscara como transformaciones sociales y culturales, que mantuvieran las relaciones sociales intactas y demás, ¿no? Y los legistas eran los que empezaban, o sea, es un poco diferente aquí, me parece, al caso de Mao, tal vez un poco, no sé qué tanto, porque la dinastía de Wu, una de las cosas que hizo fue hacer monopolios de Estado, ¿sí? Como expropiar ciertas, o más bien concentrar como el poder en ciertas industrias concretas. Del grano, me parece que era el caso, ¿no? Que lo que querían entonces era controlar la especulación que se daba a través de como especulación financiera, económica, de los precios del grano y demás. Entonces ellos como que a través del monopolio estatal buscaban estabilizar esta economía, y también creo que del hierro, no estoy seguro, pero creo que también proponen eso, y por lo tanto también que estos mercados generaran pues ganancias al Estado que permitieran acelerar las transformaciones que se pueden dar como políticas revolucionarias de Estado, ¿sí? Entonces ese es el debate acá. Entonces se encuentra una serie de simetrías entre el debate en el 81 a.C., entre legistas y confucianos, y el debate en la época de Mao, entre una política revolucionaria que tuviera, por ejemplo, en consideración más la dimensión política que la económica, enfrentándose digamos, al antecedente stalinista en el caso soviético, ¿sí? Que parecía que, digamos, neutralizaba lo político al enfatizar lo económico. En este punto creo nos está dando también como una cierta respuesta a la crítica que les leía de Zizek la clase pasada,
¿Se acuerdan que Zizek comentaba eso, ¿no? Que lo que él le llama la paralaje entre lo económico y lo político en el marxismo, ¿no? Por un lado, o hablas de la economía política y la política como tal resulta ser como un accesorio un poco superficial, entonces las transformaciones reales se dan en lo económico, ¿sí? O hablas de lo político para, digamos, pensar en esta posibilidad de agencia de la clase trabajadora y organizar a la clase trabajadora para que reconozca su conciencia de clase y sus intereses de clase, que no caiga en la falsa conciencia de la ideología burguesa, etcétera, etcétera, y que por lo tanto pareciera que la economía no es más que un efecto secundario también de estas transformaciones posibles en el terreno de lo político. Y les comentaba pues que pareciera que Badiou y otros teóricos postmarxistas franceses, como les han llamado, dejan de lado la parte de la economía política en Marx y se concentran en la parte pues, plenamente política, que también encontramos en Marx, pero no solamente eso, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo es que si queremos en realidad una revolución que transforme, que cambie el mundo, ¿sí? Tenemos que subordinar a la economía frente a la política. Es decir, que la política subordine a la economía, ¿sí? Porque si se echa a andar lo económico, no vienen transformaciones radicales, ¿sí? O sea, se queda como el mismo estado de las cosas, simplemente como maquillado bajo otros términos, etcétera, ¿no? Como tú habías dicho la vez pasada, esa transformación en la esfera económica está perfectamente compatible con el régimen, con el modelo político en vigencia, ¿no? Sí, va a decir, miren, les paso una cita, dice, o sea, bueno, me voy más lento, el punto de Badiou aquí es que, bueno, en los dos casos estamos hablando, de hecho así es el subtítulo del apartado, del papel, pues, del revolucionario de Estado, ¿sí? Es decir, el que una vez que se tiene como la posibilidad de actuar desde la figura de Estado, decide colocar la idea revolucionaria como la que guiará las acciones del Estado, ¿sí? Y por lo tanto subordina al Estado a la idea revolucionaria, ¿sí? En ese sentido hay un paralelismo con el caso de Mao. Y en ese mismo sentido también los dos ejemplos nos hablan de él le llama una matriz, la matriz de la política de Estado claramente invariante, es decir, constante, independientemente de que sean mundos diferentes, hay una matriz política de una política de Estado revolucionario invariante, y lo define en cuatro términos. Son los 4 términos de la política de Estado revolucionaria: voluntad, igualdad, confianza, terror, como características indispensables del Estado revolucionario. Dice en primer lugar, pues voluntad de Estado de subordinar al Estado mismo frente a la idea revolucionaria, ¿no? Ese es un primer punto. Dice, solo una voluntad habitada por sus consecuencias puede relevar en política a la inercia objetiva del Estado. Es decir, si ponemos al Estado como protagónico, no es más que una mera inercia de las relaciones de poder establecidas y demás. Tiene que haber una voluntad, digamos, de subsumir los intereses del Estado frente a los intereses revolucionarios, ¿sí? O sea, hay una relación jerárquica ahí, ¿no? Donde los revolucionarios están por encima del Estado. El Estado no es más que una herramienta más de la revolución. Otro punto es el de la confianza en las masas. Ese punto, por ejemplo, se lo critica Stalin. Dice, Stalin no confía en sus masas y entonces busca aplastar a las masas, habiendo desconfiado de ellas, con políticas estatales, ¿sí? Y en sus textos se refleja, dice Badiou, ¿no? En los textos de Stalin hay una desconfianza a la clase campesina, etcétera, etcétera, y entonces es como estas políticas muy
agresivamente impuestas, y entonces no hay este trabajo político propiamente hablando de unir a estas masas al proyecto revolucionario, ¿sí? Y bueno, por el otro lado, por cierto, en el caso también chino, más para atrás, también dice que el gran secretario, que pues no sé quién exactamente es, pero me imagino que es como el líder de los legistas, ¿no? Dice: el gran secretario opone un vibrante elogio de la circulación comercial, una confianza completa en el devenir multiforme de los intercambios. Es como, pues sí, que vengan, o sea, que vengan todas estas transformaciones, ¿no? Que venga todo este dinamismo del mercado que está apareciendo como nuevo, y que los confucianos pues se queden con sus tradiciones, ¿no? O sea, es lo de menos, ¿no? Entonces hay una confianza en que las masas tomarán a bien este tipo de cosas, ¿no? Está la cuestión del terror, y este es como el más quisquilloso, me parece. ¿Cuál es esta frase famosa de Robespierre? Quieren revolución sin revolución, una cosa así, ¿no? O sea, cuando critica a los revolucionarios franceses que buscan como ser como que no sea muy terrorífico el Estado, que vaya como poco a poquito, ¿no? Pianito, como dirían, como poniendo las bases, cuando justamente el proceso revolucionario, y eso lo explicita Robespierre, tiene al terror como agente, ¿sí? Es decir, es algo inevitable de alguna manera para alguien como Robespierre. Badiou tiene como sus reservas, es decir, le parece que sería necesario solamente si el estado de las cosas previo se busca restablecer, o sea, si las clases dominantes de la formación previa buscan como imponer sus intereses de nuevo, entonces ahí sí tiene que haber terror, pero es un terror focalizado, por así decirlo, en las clases dominantes que buscan restablecer el estado de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del capitalismo sería no el terror a las masas, es confianza en las masas y terror a la clase burguesa, ¿sí? O sea, es lo que Marx llamaba la dictadura del proletariado. O sea, la dictadura del proletariado como el verdadero nombre de la democracia, dice Marx, ¿sí? Porque si no tenemos esta como función política del Estado que ponga a raya como los intereses capitalistas, entonces no hay democracia, hay apariencia. Eso es lo que se vive en casi todas las supuestas democracias del mundo, ¿no? Es la dictadura de la burguesía, ¿sí? Entonces el terror como un ejercicio pues que habría que administrar muy precisamente, ¿no? Y con muchos riesgos, por supuesto, políticos, pero que tiene por lo tanto que ser muy, digamos, focalizado a estas como contrarrevoluciones que podrían darse, ¿no? como ejercicios de la clase dominante en el estado de las cosas previo. Por lo tanto, es un terror que se pone al servicio de la igualdad, de lo que le llama el igualitarismo, ¿sí? Es decir, es un terror que busca instaurar efectivamente un igualitarismo como tal. Dice: podemos entonces comprender cómo le es posible al gran secretario legista combinar un autoritarismo absoluto con un igualitarismo principal. Dice: la meta real es prohibir las desigualdades, someter a los especuladores, a los acaparadores y a las facciones. Sin terror, el movimiento natural de las cosas es la disidencia del poder de los ricos, ¿sí? O sea, si no hay este ejercicio que pone a raya a especuladores, acaparadores, facciones, ¿no? o digamos, clases dominantes en el régimen previo, no hay ningún igualitarismo posible, ¿sí? Porque siempre van a estar dominando en tanto que tienen un poder político y económico para hacerlo. Y lo mismo dirá de Mao, ¿no? Mao tomaba la figura del Estado, o sea, como un recurso para, digamos, para ponerle a raya los intereses, poner a raya los intereses burgueses, que no se entrometan con el proceso revolucionario. Entonces, en resumen, pues,
voluntad, igualdad, confianza y terror como la matriz de la política estatal revolucionaria, ¿sí? Si no hay las cuatro, si no hay algún punto de las cuatro, pareciera que el Estado revolucionario ¿cómo decirlo? Como se traba con su función política. Entonces el punto es que a pesar de que son invariantes, tienen una lógica de aparición dependiendo del mundo en el que se inscriben. Es decir, no será el mismo Estado revolucionario, el de la dinastía de Wu, que el del Estado revolucionario maoísta, ¿sí? Sin embargo, pareciera que formalmente, como digamos, como verdades genéricas políticas, comparten cierta matriz. ¿Cómo decías? Sí, o sea, comparten estas características. Sí, sí. Entonces, no toda verdad política tendrá necesariamente la figura del Estado de su lado, pero dice, cuando la tiene, si quiere ser verdad política, tiene estas condiciones, ¿no? Tiene estas características. ¿Cómo vamos de tiempo? Quisiera cerrar, porque después habla también del ejemplo amoroso y pone como el caso de Platón por un lado y su reflexión sobre el amor en el banquete, pero sobre todo el caso de Virgilio en la Eneida, y de todo está como también igual como digamos ejemplos históricos tan diferentes. Llega a hablar de un par de autores, de novelistas japoneses, Genji Monogatari y Murasaki Shikibu. Está el contexto japonés, el contexto griego, y luego va a citar un contexto francés, una obra francesa que se llama Los Troyanos, de un autor que pues al menos escribe Berlioz con Z al final, y dice, o sea, a pesar de los cambios de mundos, en el sentido que hemos hablado, hablan de la misma verdad amorosa del dos, ¿no? de la que ha estado hablando en otros momentos. Y termina hablando de La muerte en Venecia también, novela de Thomas Mann y película de Visconti. Y bueno, termina también con otra reflexión que ya más o menos les resumí, con la comparativa entre el ser y el acontecimiento y lógicas de los mundos. Y resume el libro en general, pero bueno, me interesaba también que identificaran como, digamos, la apuesta del libro parte por parte, ¿no? Porque bueno, leyeron el prefacio o parte del prefacio, les llegué a resumir también el libro 1, porque está dividido por libros, o sea, digamos son como los capítulos, pues. Les llegué a referir al libro 1, que se llama Teoría Formal del Sujeto, porque ahí es donde elabora la distinción entre el sujeto fiel, reactivo y oscuro. Ya llegamos a hablar de eso, entonces me salto esa parte. Pero el libro 2, 3 y 4 elabora lo que hace rato anotaba por acá como la gran lógica, ¿sí? Es decir, como digamos, ordenamiento de la apariencia, ¿sí? Esta estructuración a través de la cual, digamos, ocurre la apariencia. Y lo divide en el libro 2, que se llama Gran Lógica 1, punto y seguido, lo trascendental. Luego también Gran Lógica 2, el objeto. Y Gran Lógica 3, la relación. Porque habría que también agregar aquí, y esto a lo mejor te interesa, Ramón, que el ser y el acontecimiento 1 estaba influido sobre todo por Cantor, ¿sí? En teoría de conjuntos, pero el ser y el acontecimiento 2 no está influido tanto por Cantor. O sea, aunque llega a hablar, todavía habla de las verdades genéricas que no son de Cantor, sino de ¿cómo se llamaba el otro? Cohen, exacto. El punto del ser y el acontecimiento 2, que es lógicas de los mundos, es averiguar pues lo de las apariencias, y para eso le ayuda otro como conjunto, vamos a decir, de matemáticos, particularmente un tipo que se llama Grothendieck. Sí, entonces habla del acontecimiento Grothendieck, no sé si se pronuncia así, pero también entre paréntesis pone a Eulenberg, MacLean, Laugere,
etcétera, ¿no? Que elaboran lo que le llaman la teoría categorial, que es otra teoría matemática que no es necesariamente no es opuesta o alternativa a la teoría de conjuntos, sino que es complementaria, porque si la teoría de conjuntos le ayudó a precisar qué es el ser en tanto que ser, como múltiple puro, la teoría categorial le ayuda a pensar el ser ahí en el mundo, ¿sí? Le ayuda a pensar el mundo como una red de relaciones de objetos. Y esa teoría la elabora las matemáticas en esta otra posición. Incluso llega a decir en una entrevista que Lógicas de los Mundos fue justamente una respuesta a una crítica que le dio un matemático amigo suyo después del ser el acontecimiento. Dijo, bueno, sí, teoría de conjuntos, todo lo que tú quieras, te lo creo, pero ¿dónde está teoría categorial? Y se quedó, chin, ¿qué es eso? Entonces se puso a estudiar la teoría categorial por años, dio cursos, seminarios al respecto, pues para irse armando, y finalmente escribió Lógicas de los Mundos, que le ayudó como a precisar esa, y lo conectó pues con la filosofía, ¿no? Con pues qué es la apariencia, qué es el ser ahí, qué es un mundo, qué es lo trascendental. Pues nada de eso es matemática, es filosofía. Sin embargo, esta gran lógica está inspirada en la teoría categorial, ¿no? En lo trascendental, por ejemplo, dice que, como ideas así sueltas que él elabora en estos capítulos, dice que un múltiple es pensable solamente si se inscribe en un mundo con otros múltiples, ¿sí? O sea, no puede ser pensable en su singularidad abstracta, aislada, ¿sí? Siempre lo pensamos en un mundo determinado. Y entonces este mundo, bueno, tiene una lógica de aparecer, tiene una organización trascendental, que asegura la cohesión de lo que llama el ser ahí, del múltiple, ¿sí? Del múltiple determinado. Le llama también una envoltura en una región, ¿sí? Y también, digamos, esta organización trascendental está pensada bajo una lógica de grados, ¿sí? Tiene, por lo tanto, permite una comparación entre objetos en un mundo según, como digamos, criterios de grado, ¿sí? De mínimo o máximo grado de aparición, ¿sí? Entonces uno puede hacer comparación entre objetos justamente por ese tipo de criterios. Y agrega que la lógica ordinaria, que él le llama así, ¿no? Que es la lógica aristotélica o versiones alternativas de lo proposicional, de los predicados, no es más que una consecuencia de la lógica trascendental. No es posible una lógica ordinaria sin tener en consideración, en un sentido más amplio, una lógica de la apariencia, ¿sí? Esa es como su reflexión ahí en ese libro 2. En el libro 3, Gran Lógica 2, el objeto, llega a hablar sobre todo como que empieza a hablar, bueno, a elaborar esta cuestión del objeto en un mundo y de la relación entre objetos cuando se conjuntan objetos, según el grado. Habla también de la categoría de la muerte. Dice, la muerte solamente es una categoría de la lógica, es decir, del aparecer, pero no es ontológica. En la ontología no hay muerte, hay múltiples y ya, o sea, pero la aparición es la que permite la muerte, en el sentido de la lógica, no el ser, sino el aparecer. Es ahí en ese segundo punto, que es no la ontología sino la lógica, es donde es posible la muerte, ¿sí? Pero para el ser no hay muerte, ¿sí? En el libro 4, esa parte te gustó, ¿eh? en el libro 4, que es Gran Lógica 3, la relación, subraya pues esta digamos, bueno, también con la influencia de la teoría categorial, la posibilidad de relación entre objetos al interior de un mundo, ¿sí? Y dice que el mundo es se debe de pensar como algo clausurado y completo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía que si el ser el acontecimiento 1 subrayaba la inconsistencia del ser,
el serial acontecimiento 2 subraya la consistencia de la lógica del aparecer, ¿sí? Entonces, el mundo como una organización de lo aparente es clausurado y completo, ¿sí? Sin embargo, dice que todo objeto admite o puede admitir un elemento que es inexistente en el mundo. Es decir, un elemento, digamos, un múltiple que lo compone a ese múltiple, que sin embargo no tiene modo de registrarlo en la organización trascendental del mundo, ¿sí? No aparece en el mundo y sin embargo es un componente del objeto, ¿sí? Ese punto va a ser importante, obviamente, ¿no? Para pensar la transformación del mundo a partir de los elementos inexistentes al interior del mundo. Con ese libro cierra la gran lógica y abre otros capítulos adicionales o libros. El libro 5 se llama Las 4 formas del cambio, donde, digamos, entiende que el acontecimiento es una forma de cambio entre otras. Es otra cosa que también va a agregar acá. Por ejemplo, hay una diferencia entre un hecho, que pues de entrada pues, es donde no hay cambio, ¿no? Una singularidad débil y una singularidad fuerte o acontecimiento, donde la singularidad débil establece como un pequeño cambio de relaciones, pero no transforma al mundo, o no tiene la capacidad de transformar al mundo. También subraya pues que si hay una singularidad fuerte, se debe a que se pasa un inexistente, se pasa del valor trascendental mínimo al máximo. Es decir, del hecho de que pareciera no tener existencia, ahí está, ¿no? Digamos, tenemos que lidiar con este inexistente, ¿sí? O sea, es ahí donde se posibilita un acontecimiento. Cuando un múltiple que no era existente para el mundo determinado o bajo las coordenadas del mundo determinado, de pronto aparece, ¿sí? Y se tiene que lidiar con ese múltiple. ¿Qué más? Bueno, y que el acontecimiento lo que induce o lo que posibilita es la reorganización trascendental del mundo, ¿sí? Cambiar las coordenadas bajo las cuales los múltiples aparecen, ¿sí? Porque ahora tiene que dar cuenta de este múltiple que era inexistente y ahora está ahí, insiste, como les decía, ¿no? El libro 6 se llama Teoría de los puntos. Llegué a hablar poco de esto, de los puntos, el sujeto como un punto sujeto de transformación y demás, pero que habla también de le dice un espacio topológico del mundo, ¿sí? Donde el sujeto, cuando actúa un sujeto en fidelidad a un acontecimiento, lo hace en un punto del mundo, ¿sí? O sea, no lo hace en todo el mundo, sino en un aspecto del mundo. Y el trabajo de la secuencia introducida por el acontecimiento, en la verdad como procedimiento, es elaborar un nuevo mundo punto por punto. En un sentido muy, digamos, coloquial o más como convencional, es las distintas oportunidades que tenemos de poner a prueba el acontecimiento, ¿sí? El levantarse en armas un día para transformar a una ciudad, un país, o en todo caso hablar frente a un grupo de científicos y tratar de probar una teoría científica. Eso es un punto, o demostrar una teoría científica. En otro sentido sería un punto hacer una obra de arte, ¿sí? O sea, establecer como una nueva pieza musical, una nueva pintura, un nuevo poema que ponga a prueba el acontecimiento. Eso es un punto también. O en todo caso como un nuevo encuentro con la pareja para posibilitar la construcción de un dos, ¿no? Eso es como otro punto también, ¿no? Bueno, el capítulo final o libro final antes de la conclusión se llama ¿Qué es un cuerpo? Porque acuérdense que el punto del libro, en otro sentido, es refutar al materialismo democrático. Y la categoría clave del materialismo democrático es cuerpo, o una de sus categorías. Entonces acá decide recuperar el concepto de cuerpo, pero pensado como un lugar, o sea, más bien pensado como algo que puede ser medible según su intensidad, ¿sí? La intensidad de su existencia.
y entonces hay cuerpos, digamos, como que no están todavía subjetivados a una verdad y por lo tanto tienen una intensidad de existencia mínima, y hay cuerpos subjetivados que digamos, ayudan a la construcción de una posibilidad que el acontecimiento abre, y que por lo tanto están en una envoltura acontecimiental, le dice, y que por lo tanto actúan también en ciertos puntos del mundo. Él incluso llega a utilizar este vocabulario también de que la actuación de un cuerpo en un punto se hace a través de un órgano del cuerpo, ¿sí? O sea, juega como con esa relación. O sea, en sentido deleuziano, el cuerpo subjetivado es un cuerpo con órganos, en oposición a Deleuze y el cuerpo sin órganos, ¿no? O sea, este cuerpo tiene órganos porque actúa en puntos concretos y se va, digamos, constituyendo a partir de esa digamos, puesta a prueba del acontecimiento en ciertos puntos. Y finalmente termina con una conclusión que se llama ¿qué es vivir? Porque una cosa, bueno, me salté esa parte del prefacio. Una cosa que dice en el prefacio que recupera al final es que la categoría clave del materialismo democrático para poner en correlación a los cuerpos y a los lenguajes es la vida, ¿sí? O sea, sobre todo en esta como perspectiva un poco más vitalista de la filosofía, la vida es la que permite unificar a los cuerpos y lenguajes y ensamblar a los cuerpos y a los lenguajes y a las combinatorias entre ellos, etc. Sin embargo, para Badiou eso no es, digamos, la verdadera vida, ¿sí? Eso es una visión muy básica de la vida para Badiou, ¿sí? Como demasiado, ¿cómo decirlo? Como anclada a la mera animalidad humana, que le llamaría, ¿no? A la mera inercia de la animalidad humana, ¿sí? Para él, la verdadera vida, o la vida propiamente hablando, es la que sigue la huella del acontecimiento, ¿sí? La que posibilita la incorporación ojo con la palabra, ¿no? Este es un concepto clave acá. El sujeto ahora se define sobre todo por esta capacidad de incorporar la verdad acontecimiental, ¿sí? Es decir, de ponerle un cuerpo a la verdad, ¿sí? De que tenga este sustento corporal en un cuerpo subjetivado. Por ejemplo, les decía, no tiene que ser un cuerpo como, digamos, biológico del animal humano. El poema es un cuerpo del acontecimiento artístico, ¿sí? Que sostiene una verdad, etc., ¿no? Entonces también, bueno, es un cuerpo apto para sostener un punto, que introduce un formalismo subjetivo en ese cuerpo, ¿no? Lo formaliza subjetivamente, que tiene una lógica de fidelidad respecto a esa verdad acontecimiental, y que por lo tanto se define por, o sea, vivir es sinónimo de vivir por una idea, verdad. Y lo que dice el materialismo democrático es: vive sin idea. O sea, no hay idea, no hay verdad, hay esta combinatoria, ensamblaje de cuerpos y lenguajes, ¿sí? Donde no hay verdad que los atraviese. Y entonces el vivir es una posibilidad de todo animal humano, incluso varias veces en su existencia, y para varios tipos digamos, de ideas involucradas, ¿sí? Uno puede participar en un proyecto político, en un movimiento estético, etcétera, etcétera, ¿no? Y es el único imperativo ético posible, ¿no? Puesto que es posible, hay que hacerlo, ¿sí? Vivir de verdad. Entonces, bueno, así termina Lógicas de los Mundos, ¿no? Con una revaloración de la vida a partir de, pues, una nueva teoría del acontecimiento. Bueno, no tanto así, pero una nueva teoría del cuerpo como un concepto clave para el acontecimiento, de la dialéctica materialista que elabora y demás, ¿no? Entonces ya vieron que es como otro como set otro, digamos, cajón de herramientas teórico, ¿no? que va a tener acá, y que por lo tanto tiene consecuencias distintas, ¿no? Y le permite refutar a otro tipo de autores o debatir con otros, ¿no?
Bueno, entonces en ese sentido el volumen 2 ya veremos, volumen 3 y la inmanencia de las verdades que dice por ahí, ¿no? Lo único que les agregaría, lo dije en la primera sesión, pero igual lo recuerdo, es que ya dijo, o al menos ya vi en un par de ocasiones que mencionaba que la inmanencia de las verdades tratará sobre una defensa de la noción de lo absoluto, pero tratando de desligarla de la teología, ¿sí? O sea, es como un debate más frente a la teología y tratarle de arrebatar la noción de absoluto como una noción, digamos, comenzó con lo universal, las verdades son universales por ser genéricas en el ser y el acontecimiento, pasó a la singularidad de la apariencia de las verdades en un mundo y va a pasar al absoluto, ¿sí? En el ser y el acontecimiento 3. Y también agrega el hecho de poner a debate los formatos que tiene el filósofo para escribir filosofía, ¿sí? O sea, ¿qué hacer con la filosofía como un ejercicio escritural cuando ya no se sabe bien de qué manera escribe el filósofo? Habiendo pasado por el posmodernismo, que le introduce toda una lógica literaria a la filosofía, donde la figura del tratado filosófico se pierde, se desvanece, y por lo tanto todas las implicaciones que a veces tenía en términos de una demostración filosófica y demás, una cierta rigurosidad formal. ¿Qué hacemos con la filosofía como un ejercicio escritural? En una entrevista mencionó que de eso tratará también en otro sentido su libro, ¿no? Pues no sé cómo vieron. Preguntas, comentarios finales antes de terminar. Respecto a las verdades matemáticas y artísticas, a mí me recordó un caso muy particular de una pieza de Bach. En las ofrendas musicales son unas piezas que le dedica al rey Federico II con un tema que le presenta y él lo extiende un poquito. Entonces el tema se puede tocar al mismo tiempo, pues de izquierda a derecha y de derecha a izquierda al mismo tiempo, y son en armonía. Sí. Ese lo escribe en 1747. 111 años después, en 1858, se descubre la superficie de Moebius y corresponden, o sea, tanto la banda de Moebius con el canon de Cangrejo se llama, son correspondientes, los dos se aplican igual. Órale. No sé si, ¿cómo sería una lectura de Pues está interesante porque sí, yo creo que una cosa que habría que subrayar es que Badiou se resiste un poco a hacer este tipo de cruces. O sea, yo les citaba el cruce entre arte y política, que a mí me pareció muy muy raro porque no es algo común en él, que de alguna manera posibilita a través del arte una transformación política, a través del cambio de lo sensible, decía en ese ensayo, ponencia. Acá pues a lo mejor podría decir algo parecido, ¿no? Como el arte empuja también a ciertas, o no sé, es que habría que ver, ¿no? O sea, como, porque en este caso sí era el arte que empuja a una transformación política, pero aquí más bien pareciera que el arte está en sintonía con una verdad científica sin necesidad de que la empuje, o sea, como sin ser causa de que se descubra una cierta formalización científica, ¿no? Entonces habría que pensar, no me atrevería a decir como qué diría Badiou ahí en ese punto, porque más bien su énfasis suele ser separar las cosas, ¿no? Incluso oponerlas. El segundo ensayo del pequeño manual de inestética, chécalo, es un debate entre el matema y el poema, es decir, entre la categoría básica de la ciencia y la básica del arte, ¿sí? A partir de Platón, como dos categorías centrales en Platón, ¿sí? Pero el punto es como una cierta disputa de cuál es el que le corresponde a la filosofía, y Platón se decanta por el matema. El matema es el más cercano a la idea y el poema es el que se aleja, ¿sí? Pero eso Badiou lo pone en cuestionamiento, incluso le saca otro tipo de reflexión a Platón sobre el poema que digamos se sale del lugar común ¿no? Del desprecio al arte. Entonces pues sí, algo así. Sí hace falta este tipo de cruces, creo, podrían ser interesantes. Pues sí, está interesante cómo a partir de todas estas herramientas, ¿no? Que son, o sea, pues temas distintos, ¿no? O sea, lo que decías, ¿no? Que no reflexiona desde una misma disciplina o desde una misma categoría, sino que abre como estas
tratan, o incluso mezclar la política con el amor y todo eso, o sea, es como una configuración bastante, pues, arriesgada, pero como, pues, que tiene como muchas referencias súper interesantes, ¿no? O sea, muchas de las que vimos hoy también, y pues sobre todo también me gustó mucho la parte de lo de la pequeña, pequeño manual investigativo, que, o sea, si bien todos sabemos que para crear una obra de arte, pues, puede cambiar el mundo, y es como esta premisa, ¿no?, por la que todos creamos eso, pero como entenderlo como él lo dice, como estas configuraciones, como tal, conceptos, me hizo súper interesante, sobre todo como con el ejemplo que repetimos a lo largo de lo de Schoenberg, eso como me quedó como muy claro, pues, o sea, que es una nueva configuración, ¿no? No es simplemente algo estético o algo, ¿no?, regresando súper atrás, bello, o sea, no es algo tampoco filosófico como tal, o sea, responde a las mismas, quizá, conceptos del arte, ¿no? Pero es, o sea, entender una nueva configuración así es algo como... Sí. Esa parte creo que es muy valiosa, ¿no? Como reconocer toda esta dimensión. Es que sí, es un poco mi conflicto. Yo a lo mejor hace falta como conectar algunos puntos que todavía no he hallado, pero esa parte que yo pensaba que era como la teoría del acontecimiento artístico, ¿no?, que era el ejemplo canónico de Schoenberg y la nueva configuración posible, pero como una invención formal propia del mundo artístico, etcétera, etcétera, resulta que de pronto por varios frentes se empieza a cuestionar desde el propio Badiou, ¿no? O sea, la reflexión un poco ontológica sobre el caballo que se introduce acá, la reflexión que les decía disciplinaria, que pareciera que entonces fragmenta como en diferentes posibilidades al arte, y también habría que sumar el cruce con la política, que también estábamos elaborando, que cuando o sea, tenía pues varios textos leídos de Badiou y nunca había visto esa reflexión sobre política, y la dio en una conferencia del CX que alguien transcribió porque se le ocurrió nada más, es decir... Marca los parámetros, ¿no? Lo que ahorita mencionaste, ¿los puedes repetir, por favor? ¿Qué parámetros? Eso, que para que se diera el acontecimiento político tenía que... sí, es que creo que no estuviste esa sesión, ¿verdad? Sí, es que en una entrevista sobre las 15 tesis sobre el arte contemporáneo, bueno, en una conferencia, perdón, donde elabora un poco más estas 15 tesis, comenta que una transformación, más bien que el arte tiene una función política en el arte contemporáneo, no en general, a diferencia de Rancière, ¿sí? O sea, era una referencia explícita, ¿sabes? Para nosotros, Badiou no la citaba, que el arte contemporáneo tiene como casi la obligación, si quiere ser acontecimiental, que sea una transformación, además de estética, política. Es decir, que reconfigure lo sensible impuesto por la globalización capitalista. Porque si es nada más una aparente novedad que simplemente se inscribe en la lógica capitalista globalizada, entonces no hay ningún cambio, no cambia el mundo. Sí, mucho más. Y eso es como un nuevo Badiou para mí. Yo me lo topé hace poco, porque parecía que era imposible como ese cruce. Sí, y conferencias sueltas y eso que luego ponen bien en aprietos lo que habías leído antes, etcétera. Entonces, pues la invitación para cerrar es que pues lo sigan leyendo y que se topen con los mismos problemas que luego yo me topo, muchos nos topamos cuando leemos a Badiou, que luego es lo interesante, ¿no? Son autores que te abren preguntas, ¿no? Eso creo que es pues algo estimulante en la filosofía, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber asistido a nuestras